En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. La parábola del sembrador es explicada por el mismo Verbo eterno, por Jesucristo nuestro Señor, Maestro, la misma verdad, y nos muestra pues los diferentes efectos que en las almas tienen su misma predicación, pues escuchamos al principio del Evangelio cómo una multitud ingente acompañaba, seguía a Jesús. A esa multitud se iban añadiendo todavía más al pasar por pueblos y ciudades. Pero podemos hacer una aplicación de esta parábola con respecto a otra semilla, que no deja de ser el mismo Cristo, pero que viene a nosotros sacramentado en la Eucaristía, en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Una semilla que se siembra en nosotros y es semilla de inmortalidad, pues quien come el cuerpo, la carne de Cristo y bebe su sangre, tiene vida eterna. Pero los efectos de la Sagrada Comunión, como los efectos de la palabra de Dios en las almas, son muy diferentes según la disposición, según el terreno donde caigan. Son grandes las filas en nuestras iglesias para acudir a recibir la Sagrada Comunión, pero podemos también admirarnos, sorprendernos y en ese sentido también contristarnos ante los efectos no visibles de esa gracia que Cristo nos trae cada vez que le comulgamos, porque las almas no se disponen debidamente para recibir el Santísimo Sacramento. Y a el apóstol San Pablo, en la carta a los Corintios, hablará de que quien come el cuerpo y la carne del Señor en pecado, come y bebe su propia condenación, pues ese alimento que es alimento de vida se convierte en veneno mortal, pues al recibirlo en pecado se comete sacrilegio, se ofende a Dios y se pone el alma todavía en una situación de peor estado, anunciando o preparándose así para la condenación eterna. En cambio, el que le recibe debidamente con las disposiciones que la Iglesia exige, las mínimas, estar en gracia de Dios, recientemente confesado haber guardado el ayuno eucarístico, confesando la fe de la Iglesia en el misterio de la Eucaristía, para ese la Eucaristía se convierte en fuente de vida eterna y de resurrección. Pues quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. Para nuestra oración personal, para nuestra reflexión en este día, hemos de pensar cómo recibimos al Señor, cómo está el terreno de nuestra alma, cómo lo hemos dispuesto para recibir a Cristo, que viene a nosotros cada día en el altar para ser nuestro alimento de vida. Quizás sea nuestra alma ese terreno pedregoso, ese camino duro, endurecido por nuestra ceguedad, por nuestro pecado, por nuestra dureza de corazón. Y no nos acerquemos así, lógicamente, a la Sagrada Comunión, pues será para nosotros un veneno mortal que nos conduzca a la condenación, pues habemos ofendido la santidad del sacramento. Pero quizás más a menudo se dé en nosotros ese terreno entre zarzas, ese terreno que no está debidamente preparado y que en cuanto crecen las otras plantas o vienen las aves, nos roban el fruto de la Eucaristía, porque andamos dispersos, porque somos superficiales, porque no somos hombres de oración, porque en definitiva no cumplimos esas condiciones que el Señor explicita en la parábola acerca de la tierra buena. ¿Cuál es la tierra buena? Aquellos que con corazón noble y bueno escuchan la palabra de Dios, la guardan y perseveran hasta dar fruto. La semilla de la Sagrada Comunión ha de caer en nosotros, pero hemos de recibirle con estas disposiciones, con un corazón noble y bueno, guardándolo, conservándolo en nosotros y perseverando hasta dar fruto. Si así lo hacemos, si cada día nos disponemos a la Sagrada Comunión debidamente,
veremos los frutos de resurrección que Cristo ya en esta vida ahora quiere realizar en nosotros. Guardemos tal tesoro, mantengamos la conciencia de que Cristo está en nosotros. Es cierto que su presencia en las especies eucarísticas dura unos instantes, pronto se mezcla con nosotros y desaparece, pero su gracia, su presencia, el don de la inhabitación de la Santísima Trinidad en nuestras almas permanece mientras nosotros vivamos en gracia. Acojamos a este divino huésped, hospedémosle en nuestra casa y que se sienta a gusto. Centrémonos en Él, pues Él viene a visitarnos y nada más y nada menos que es Dios mismo. Si vivimos en este santo recogimiento, en esta acción de gracias continua, en esta disposición para recibirle, veremos milagros, veremos la fuerza de la Sagrada Comunión, veremos cómo Cristo reina e impera en nuestras almas. El ejemplo para esto lo tenemos en los grandes santos, sobre todo aquellos que no eran sacerdotes, lógicamente, que no podían recibir la comunión diariamente ni tan frecuente como nosotros, y en cambio se preparaban y daban gracias por el sacramento durante varios días. Había fe, había deseo de que Cristo habitase en ellos, tenían esa disposición de acogerle lo mejor posible dentro de nuestra pequeñez. Así hizo Dios su obra maravillosa en ellos, pues la santidad, en definitiva, es la obra de Dios en las almas que lo acogen, que lo escuchan, que dan fruto. Que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.